Quiero que abran sus Biblias en Santiago, en el libro de Santiago. La iglesia en el libro de Santiago, entendiendo que esta escritura es muy temprana en los días de la iglesia, este es Santiago, el hermano de Jesús. Se sabe que es uno de los primeros que escribieron. Y lo voy a poner en contexto porque cuando hablamos de la fe y las obras, normalmente se tiende a pensar de que la iglesia estaba fracasando, fallando, o, ¿cierto?, como ahora, pero era una iglesia nuevita. Así que me parece a mí que el hermano, ¿cierto?, Santiago estaba tratando de ponerlo en contexto con las religiones predominantes y existentes en aquel momento. Siempre cuando le hablamos a los hermanos de la fe y la obra, como si los retamos porque no tienen fe, o tienen muchas obras, o tienen fe. Pero lo que en realidad está tratando de hacer él es justamente establecer una diferencia entre la nueva fe que está, que es incipiente, que es nuevita, la nueva fe en Cristo Jesús, ¿cierto? Y cómo es la vida o la fe de aquellos que son de las religiones que adornaban el ambiente. Y una de las cosas que le pide Santiago a los hermanos es que básicamente ellos sean hacedores de la palabra. Así que pónganlo en contexto usted, más o menos en el tiempo de ellos, cómo era el mundo en que estaban viviendo. Ahora, claro, usted también lo pone en el contexto nuestro. Les pide incesantemente que ellos sean hacedores de la palabra, porque es probable que las religiones que estaban allí circundando y que reñían con el cristianismo nuevo, recién de paquete del Pentecostés, ¿sí?, estén tratando de hacer mella también de alguna manera y socavando la fe en Cristo. Entonces, no se los dice como una retada, sino que les dice a los hermanos que esta fe, ¿cierto?, está basada en hacer la palabra que se ha planteado y que es la palabra que ellos escucharon de nuestro Señor Jesucristo. Así que necesariamente le dice que la fe genuina producirá inevitablemente buenas obras. Es inevitable, mire usted. No es que el pastor te mandó, sino que naturalmente, como lo enseñamos también en el BIL, en los cursos del BIL, naturalmente, escuche, naturalmente la fe genuina, no la fe genuina inevitablemente te va a llevar a buenas obras. ¿Qué dice entonces la palabra en Santiago 1:22? Solamente lo vamos a tomar como referencia. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Te damos muchas gracias, Padre Celestial, por tu fidelidad y tu amor. Gracias, Señor bendito, porque a través, Señor, de este libro y estas enseñanzas tempranas en el cristianismo, tú nos enseñas, Señor, lo que debemos ser, lo que debemos hacer. Y cómo, Señor, la verdadera fe, que también, Señor, tú la pones a prueba a través de tu palabra, lleva inevitablemente, Señor, a una vida diferente. Señor, en un mundo donde muchos creyentes y no creyentes también se jactan de tener mucha fe, pero, Señor, son lentos, muy lentos, Señor, para las obras. Gracias, mi Dios, porque la fe genuina nos lleva, Señor, a ser hacedores de tu palabra, en las muchas formas que en algunas vamos a ver hoy día. En el nombre de Jesús, amén. Así que Santiago, el hermano de Jesús, nos da un discurso teológico entre la fe y la conducta, porque todo finalmente va a radicar en eso, en cómo, escuche, esta fe como base de tu mover va a transformar también tu conducta,
hay cristianos, ¿cierto? Y hay gente que esa fe que dicen tener todavía no les transforma la conducta. No les transforma la conducta. Dicho sea de paso, les invito, ¿cierto? Te va a decir, pastor, ¿para qué me dice eso? Les invito a participar del culto de los jueves. El último jueves tuvimos 14 personas. El anterior tuvimos 7 personas. Y me acuerdo del anterior, 12 personas. Entonces, la fe tiene que mover tu conducta. Escucha, la fe genuina no mueve tus sentimientos. Y uno de repente se queda, y gloria a Dios, por la alabanza, que nos quedamos en esa cosa que siento, ¿sí? Este mundo está basado en el sentir, ¿sí, no? Entonces, la fe genuina va a cambiar tu conducta. Y eso es lo que la gente no quiere saber de la fe. Todos te van a decir que tienen una fe maravillosamente grande y te van a contar historias maravillosas. Pero la fe genuina, la fe de los apóstoles, cambia tu conducta. Los cristianos también, al igual que los del mundo, hacen grandes afirmaciones. Pero a menudo son culpables, y la gente nos culpa, de contradecirlo todo con nuestra conducta. Afirman que confían en la verdad, ellos también hacen afirmaciones grandes y elocuentes, ¿cierto? Pero no tienen lo que tenemos nosotros, y por lo que tenemos nos acusan, y que somos su pueblo, como cantamos también. Pero escuchen, y aquí está de nuevo el tema, se aferran al mundo y su sistema de valores. Tú puedes decir que tienes una fe maravillosamente grande, pero si te sigues aferrando al sistema de valores del mundo, la gente te va a señalar con el dedo, aunque tú digas que tienes una fe inquebrantable. Pero la fe genuina lo que hace es salirse del sistema de valores del mundo y te traslada, escucha, al sistema de valores de Cristo. Ustedes ya lo saben aquí, nuestra visita, escúchenlo. Todos los que habían creído, ¿qué hacían? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no en el sistema de la calle. Y ahí el tema de la fe, porque todo el mundo tiene fe, la abuelita tiene fe, el niño tiene fe, la señora tiene fe, el caballero tiene fe, todos tienen fe. Tengo fe que va a salir el sexto retiro, tengo fe. Tengo fe de esto, tengo fe que a fin de año, tengo fe. Pero la fe genuina, sexto retiro. La fe genuina te saca de los valores de la calle y te traslada a los valores de Cristo. Ahí está el problema con la fe. Así que llénate la boca con la fe, pero si no te saca de los valores de la calle, tu fe es muerta. Entonces, poseyendo nosotros la respuesta correcta, contradecimos el Evangelio con nuestras vidas. Entonces, la fe viva, y esa es solamente la introducción, es más que una declaración, también es una acción. Primera lección de la fe y las obras. Cuando tu vida esté llena de dificultades y persecuciones, en la fe viva, alégrate. Es muy difícil, queridos hermanos, que nos podamos alegrar en la vida cuando las cosas nos van mal. Santiago 1:2 dice, muy conocido el texto: hermanos míos, obviamente está en un contexto de la vida cristiana genuina. Escuchen eso. Este texto no está en el contexto del cualquiera, está en el contexto de la vida del que persevera en la cruz de Cristo. Entonces a ese le dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando tu vida, ¿cierto?, esté llena de dificultades y persecuciones, le dice que se alegre. ¿Cómo se va a alegrar? Lo que pasa es que en la fe genuina eso puede suceder. Amén. En la fe muerta, en la fe que tiene puesta los valores, su vida en valores del mundo, entonces nunca podrías alegrarte. Te espera una recompensa. Hermanos míos, no voy a hablar del tema porque voy a señalar algo más que hablamos con mi esposa esta semana.
muchas de nuestras filosofías que vivimos hoy día en este mundo y que están presentes en la televisión, en las noticias, están basadas, escuchen, de aquí para atrás. Muchos eslogans que los mismos que quieren contagiarnos a nosotros, escuchen, están basadas en cuestiones que tienen que ver con cosas que no funcionaron allá atrás, escuchen, y las queremos traer ahora al presente para que sí puedan funcionar. Entonces hablábamos con nadie y decíamos, ¿cómo es la fe cristiana? ¿Está basada en el pasado? Qué bueno que la fe cristiana está basada en el futuro, en lo que va a venir, y no escucha, y no en ideas que ya murieron y que ya fracasaron antes, y que los seres humanos, como no tienen más que buscar, ¿cierto? ¿Y dónde más buscar? Traen las ideas muertas del pasado para traerlas al futuro. Y te ponen sus propios eslogans de muerte para que tú también camines con ellos y creas con ellos. Decíamos con Nadia que bueno que el cristianismo no está basado en ideas, digamos, de muerte y fracasadas del pasado. Ahora, piensen ustedes en esto. ¿Cuántas veces, hermanos míos, tú sufres y tu vida es triste porque toda tu vida está basada en las ideas del pasado? En lo que viviste, en lo que fracasaste, en lo que pudo ser. Entonces, este versículo no le vendría a una persona que no tiene a Cristo, por eso está en un contexto. Le dice, hermanos míos, tener por sumo gozo. Acá Santiago no dice que si llegas a pasar, sino que enfatiza la idea cuando vengan las cuestiones malas. Donde está diciendo, si alguna vez en tu vida de cristiano llegas a sufrir algo, no le dice eso. Dice, cuando en tu vida cristiana, dice el hermano de Jesús, cuando en tu vida de cristiano te vengan las cuestiones terribles, porque fíjense que cristianismo para algunos es cuando las cosas te van bien nomás. ¿Han visto que de repente los hermanos desaparecen? Y tú después con los meses, no, lo que pasa es que tuve una decepción tan grande, un problema tan grande, y yo no pude ir más a la iglesia. Pero ¿quién te dijo que no iba a pasar eso? Es que estos creen que el cristianismo solamente cuando hay plata en los bolsillos te va bien. Y cuando te va mal, desapareces. Entonces le dice, cuando te encuentres en las dificultades, cuando vengan, porque vienen siempre, le dice, vengan las pruebas que son conflictos de carácter formativo para el creyente, escuchan, porque el secular se pierde en esto. Y no destructivos y que son de aprendizaje. Esa es la diferencia entre tú y el resto, en que las pruebas son de carácter formativas y son de carácter, ¿cierto? Tienen una idea de aprendizaje y no son destructivos. No mueres aplastado como, ¿cierto? Como una ratita, ¿cierto? Y yo lo decía por César. César ha sido un hombre que apareció allí, que ha sufrido mucho en la vida, pero le conocemos como un hombre muy fuerte en el Señor. Muy fuerte en el Señor. Y hemos visto como iglesia y como pastores cómo Dios lo ha recuperado a través de la historia. Y pudo morirse porque estuvo al borde de la muerte. Y es valioso hoy día, porque como le dije la otra vez, lo usan de experimento, ahora lo van a buscar siempre para sacarle sangre, porque como es inmune. Da por sentado el hecho y agrega el provecho que puedes obtener de esas dificultades. Y aquí está la fe del creyente. Escucha, esta fe, esta no es la fe secular, esta es la fe genuina. Esta es la fe que hace que los creyentes que, como tú, que hoy día pueden estar sufriendo, salgan a flote y anden y caminen. Porque el cristianismo, hermanos míos, no es de cobardes. El cristianismo se va a ver en el futuro muy probado. Y este versículo va a estar muy en boga en el interior del corazón de los creyentes. Así que da por sentado el hecho y agrega el provecho que puede obtener de ella. La idea no es fingir ser feliz, ojo con eso. Alégrate. No es la idea de que finges que eres feliz cuando uno enfrenta el dolor, ¿cierto? Sino tener una perspectiva correcta de lo que ese dolor puede hacer
para que yo sea transformado. Hermanos míos, reconozcamos esto. Nadie cambia su carácter así porque me levanté en la mañana y dije, voy a cambiar mi carácter. Recuerden que la crisis, lo expliqué el otro día, esto lo saqué del diccionario, significa que tú no puedes sostener el estatus en el que estabas. O sea, la crisis tiene que ver con que la situación actual de vida, de lo que esté pasando en tu vida, no es sostenible. Y eso es crisis. Y esa crisis va a cambiar tu estado presente. Y con eso, escucha, también cambia tu carácter. Acá nos muestra cómo el gozo del Señor aún es posible. Mateo 5, 10 al 12 dice lo siguiente. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Varias enseñanzas para este versículo. 1, la prueba, y esto usted lo va a poder a lo mejor configurar en su vida y va a decir, ¿es así, pastor? Aparta nuestros ojos de las recompensas terrenales. Cuando a ti te vienen los dramas, empiezas a dejar de lado lo vano. Y te empieza, pero también sucede al revés. También sucede que empiezas a reforzar cuestiones de mundo. Pero normalmente el creyente, el que tiene la fe verdadera, la fe en Cristo, empieza a dejar el lastre, ¿sí o no? Y se empieza a concentrar en lo esencial. Entonces, aparta nuestros ojos de las recompensas terrenas cuando vienen las crisis y te concentras en lo esencial. Fíjense nomás, aquí lo van a ver. ¿Qué pasó en la pandemia? Al inicio nomás pongámosle. Veníamos con un trajín de vida, compromisos miles. ¿Y se redujo a qué? Qué bueno que tenemos pan y agua para comer, ¿sí o no? Y detergente para lavar, ¿sí o no? Entonces, muchas cuestiones se reducen cuando vienen las crisis. Y todo este cuento de vida que tú llevabas y que tú eras como el centro de Traiguén, todo se va a nada. Porque la crisis hace eso, saca, ¿cierto?, tu vida de las recompensas terrenales. Tú eras alguien hoy día y mañana ya no eres nadie. Y quedas tú y Dios nomás. Voy avanzando. Aleja los ojos, aleja a los creyentes, ¿cierto?, superficiales. Porque en la crisis, sin el dolor, en la tristeza, escuchen, como usted lo dirá, ahí se ve quién está con uno y quién no, ¿sí o no? Ahí se ve. ¿Sí? Y cuando viene todo lo malo y se te coloca la nube, ahí se ve la gente. Empiezan a desaparecer, ¿cierto? Ya no vienen a tu casa, en fin. 3, fortalece la fe de los que permanecen. La fe verdadera hace que tú finalmente, esa es la 1, lección 1, hace finalmente que tú vuelvas tu vida, ¿cierto?, a lo que realmente vale y te hace permanecer. Sirve de ejemplo a quienes vienen después de nosotros, porque ven también que tú permaneces fiel. Se prueba tu fidelidad, y por ser fiel, escuche bien, pensando en el gozo, Dios te recompensa dejándote entrar en su reino donde no hay más persecución. Por eso le dice, gozaos y alegraos. Porque tú sabes que tu mirada está hacia el futuro. A mí me da mucha pena ver la televisión como las ideas de este mundo están basadas en cuestiones que ya fracasaron y que van a seguir fracasando, y la gente vive del pasado y quieren arrastrarte a ti, cristiano, a que vivas con ellos las ideas del pasado, cuando las ideas del cristiano están de aquí a la eternidad. Dios te ofrece su reino y te da como recompensa, ¿cierto?, a tu fidelidad, ¿cierto?, entrar a su reino donde no hay persecución.
Por eso dice, gozaos y alegraos. ¿Por qué le cuesta tanto entonces al creyente perseverar? Número 2, usted llegará a ser perfecto y completo sin que te falte nada. Santiago 1:4. No llegas a conocer la profundidad de tu carácter hasta ver cómo reaccionamos frente a las presiones. ¿Cómo reacciona usted frente a las presiones? Como creyente, como hijo de Dios, usted desaparece, usted se va, usted se aísla, usted enfrenta las presiones. Los pastores siempre estamos constantemente sometidos a presiones. Pero la idea es cómo tú enfrentas las presiones. Una de las cosas que me gusta de esta iglesia, y especialmente del consejo ministerial, es que somos capaces de hablar todo. Y ellos saben que yo no vuelvo enojado. No me amurro un mes. ¿Usted se amurra un mes cuando no lo saludan? Sí. Podemos conversar y enojarnos tal vez, pero no dura mucho. Y tenemos la capacidad de hablar. Interesante. ¿Sí? Entonces, llegamos a ser perfectos y completos sin que nos falte nada. Y no llegamos a conocer la profundidad de nuestro carácter hasta ver cómo reaccionamos frente a las presiones. Santiago 1:4 dice así, claramente, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sí? ¿Seremos amables solamente cuando nos tratan bien? Debemos, ¿cierto?, ver en las dificultades, hermanos míos, oportunidades de crecer. Si tú estás sufriendo hoy día, tienes que pedir al Señor que te muestre cómo vas a crecer a través de esa dificultad, dando gracias a Dios por haber estado con nosotros en medio del dolor. Entonces, Mateo 5:48 nos enseña lo siguiente. Busque conmigo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y cómo nosotros podemos, hermanos míos, en 4 ideas simples, ser perfectos? 1, en carácter, porque Dios es perfecto y no peca. ¿Sí? En carácter, en santidad, en madurez y en amor. En carácter, ¿por qué? Porque aunque en esta vida no seremos nunca impecables, porque usted peca, yo peco, nosotros pecamos, ellos pecan, ¿sí? En todo aspiramos a ser semejantes a Cristo. En carácter. Por eso les decía que no llegas nunca a conocer la profundidad de tu carácter y tú mismo a veces te sorprende tu descontrol. ¿Se han sorprendido ustedes mismos de cómo se descontrolan? Complicado. Oh, yo nunca pensé que iba a reaccionar así, yo no sabía que era así, dice, ¿sí o no? Sí, oye, ¿cómo, de dónde saqué tanto? Sí. Sí. Entonces, te fijas, no te llegas a conocer nunca hasta ver cómo reaccionas frente a las presiones. Entonces, en santidad, preparar nuestra vida para enfrentar los valores pecaminosos de este mundo. En madurez, de acuerdo a nuestro nivel de desarrollo espiritual, Dios espera que madures. En amor, nos llama a la excelencia y superar el nivel de mediocridad que se encuentra fuera en este sistema y madurar en todo. ¿Saben por qué? Porque justamente tú te desenvuelves en un mundo mediocre y eso en ninguna parte, en ningún diario lo dicen. El sistema de valores del mundo es mediocre y no alcanza su 100% jamás. Y tú nadas en el mundo mediocre, ¿cierto? Y te contaminas con la mediocridad de este mundo. Entonces la excelencia es un argumento que Dios usa para todos sus hijos, a que vengas, ¿cierto?, a la excelencia y dejes la mediocridad comparándote con otros. Tercero, pedimos a Dios y Él
responderá. Acá Santiago, en Santiago 1:5, nos dice lo siguiente. Busquen conmigo. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. ¿Y 5:15 qué dice? Dice lo siguiente: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Pida a Dios y Dios le responde. La fe genuina dice: pídele a Dios y Dios te responde. Acá Santiago no habla de pedir conocimiento solamente, saber más cosas, gente que se conforma con saber cosas, sino de la capacidad, como hemos dicho en este púlpito, de tomar decisiones sabias en circunstancias difíciles. Escuchen, muchas de las decisiones que toman los creyentes en su vida, su andar de vida, son decisiones que te sacan del centro de Cristo. ¿Por qué? Porque tomas decisiones con el sistema de valores del sistema. Entonces, siempre que tienes problemas, dificultad, la fe debiera llevarte hacia el centro, la fe genuina. Entonces, le pides a Dios que te dé sabiduría para tomar decisiones en circunstancias difíciles. ¿Cuántos hoy día están decidiendo cuestiones difíciles en la vida? ¿Cuánta gente en nuestra sociedad israelí tiene que decidir este lunes cuestiones importantes que no saben cómo hacerlo? Y parece que todas las formas y todas las puertas tienen contradicciones terribles o repercusiones feas. Ahí, cuando todas las puertas se cierran, es cuando tú le pides a Dios sabiduría para decidir y tomar la mejor decisión en tiempos de dificultad. Pero ¿qué te dice la gente y el sistema? Oye, piensa en ti. Oye, si no importa. Oye, aquí esto acá. Oye, mira, si hazlo nomás, y total todos lo hacen. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y qué le importa a la gente? ¿Y qué le importa a los vecinos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué hablen? ¿Por qué hablen? ¿Y qué? Entonces usas elementos de sistema para guiar tu vida, pero quieres tener una fe genuina. Los cristianos no tienen por qué andar, escuchen, a tientas y en tinieblas. Tú no tienes por qué andar en tinieblas. Cuando tienes un Dios, cuando oras a Él y buscas respuesta, el Señor te la da. La sabiduría comienza ¿con qué? Aquí está el gran problema de la fe. Porque como todos tienen fe, y no estoy cuestionando la fe de ustedes, pero como todo el mundo tiene fe, escuchen, la fe comienza, como dice el texto en Proverbio, con el respeto a Dios. El respeto a Dios. Los que tienen fe genuina respetan a Dios, lo que Él dice, lo que Él hace y lo que Él señala para tu vida. Ahí se va la fe a la espalda. La gente no quiere esa fe. La gente quiere otra fe, esa fe general, la fe, ¿cierto?, que me va a ir bien en el negocio, que aquí, que allá, que esto, que está todo bonito, que tengo fe. Cuando la fe genuina comienza con el respeto, ¿cierto?, a Dios. Entonces la sabiduría comienza con el respeto a Dios, el cual te ayuda a distinguir, escucha, lo correcto de lo incorrecto y lo que es erróneo. Tú podrías decir en algún momento de tu vida: oh, pastor, hermano, es que yo pensé. Claro, tú pensaste. Debió haber estado Dios también en ese pensamiento a lo mejor. Es que yo nunca pensé que iba a suceder esto o iba a pasar así. Pero es verdad, y no juzgo. El tema es que cuando está Dios, entonces ese yo pensé se transforma en ¿qué es lo que Dios quiere? Es que yo nunca pensé que iba a suceder. Es que yo pensaba y yo estaba seguro, pero pasa mal. ¿Te fijas? Entonces comienza con el respeto a Dios.
Y lo que los discípulos tenían por Cristo, escuchen, era respeto a su autoridad y a su amor y a su dominio. Entonces te saca de la fe corriente, porque la fe corriente, escuchen, no salva. Entonces Dios no puede dar, no te la puede dar, escucha, esta fe, si las metas están centradas en ti mismo en vez y en lugar de Dios. La fe genuina, ¿cierto?, no va a funcionar si tu fe está centrada en ti mismo. Ahora, eso es muy común en sociedades como las que tenemos hoy día, donde todo, ¿cierto?, lo tóxico, de nuevo con lo tóxico, ¿sí?, saca lo tóxico de tu vida, como si tú fueras Dios, o si fueras semidios, cuando tú mismo eres el tóxico. El otro día hablábamos en el discipulado, cuando atraes cosas tóxicas a tu vida, escucha, pero cuando el tóxico duerme contigo, no te puedes cerrar la puerta por dentro porque está dentro. y si sale, sale contigo. Entonces todo es tóxico, porque ahora el ser humano es todo, es el centro de todo. Todo es tóxico, pero cuando el tóxico está en tu corazón y duerme contigo en la cama, y no te lo puedes quitar por 20, 30, 40 años, complicado. Entonces, ¿qué dice? La fe genuina fluye cuando, y puedes tener gozo, porque dice, alégrate, ¿cierto? Gózate en el Señor. ¿Por qué? Porque la fe genuina pone su mirada en Dios y no en uno mismo. Y comienza con el respeto a Dios. Interesante. Para conocer la voluntad de Dios debemos leer su palabra, pedirle que nos muestre cómo obedecerla y obedecer lo que Él nos tenga para decir. Por eso le dije que aquí se hace una diferencia entre la fe genuina y la que no es. No voy a leer Mateo 7 del 7 al 12, pero dice el texto, pero sí voy a leer el versículo 11. Miren en esto, reparen en esto. Mateo 7, versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, parte de la idea de que somos imperfectos, ¿sí?, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Amén. Lo que está tratando de decir ahí es que tú, siendo malo, contrasta lo fiable, lo falible con un Dios infalible. ¿Cómo tú, siendo falible, ¿cierto?, contrastado con un Dios infalible? Entonces vemos aquí cómo Cristo nos está mostrando, escuchen, en este versículo, no que tú eres infalible, o sea, que tú eres falible, está mostrando otra cosa, está mostrando el corazón de Dios. ¿Sí? ¿Cómo es el corazón de Dios? Escucha, la fe verdadera es con obras, no es egoísta, no es envidioso, porque Dios no es egoísta y no es envidioso como nosotros, y tampoco es avaro. O sea, el Dios maravilloso, ¿cierto?, que da, Padre que está en los cielos, da buenas cosas, no es avaro, ¿cierto?, no es un hombre, no es un Dios egoísta, no es envidioso, como también es norma de valores en esta sociedad. Y siendo así aún, ¿cierto?, nosotros siendo avarientos, egoístas, envidiosos, escuche, el envidioso, el egoísta, el avariento hace buenas obras. Dígame que no, si las hace, ¿quién pone en tela de juicio eso? Nadie. Hay estafadores, los narcos hacen obras en las ciudades, en los pueblos, en las poblaciones donde son buenas personas, la gente los quiere a algunos. Siendo malos, ¿cuánto más el Dios infalible, ¿cierto?, y muestra el corazón, porque Cristo lo que hace es mostrar el corazón de Dios.
Entonces, si tú crees que puedes ser bondadoso, ¿cuánto más nuestro Padre, el Creador de todo lo bueno, lo es? No somos semidioses, ¿te fijas? Le pedimos a Dios y Él nos responde. Él nos responde. 4, hay que cuidarse del enojo. Santiago 1:20, busco en la Biblia con ustedes, dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque la ira del hombre, de la humanidad, de la mujer, del hombre, ¿cierto?, no opera la justicia de Dios. ¿Bien? Vemos aquí la ira humana sencillamente, escuchen, no produce, y bueno, ustedes lo saben, no produce la vida justa que Dios quiere. Entonces, ¿por qué mantenemos muchas veces la ira y el enojo? Porque la ira del hombre, ¿cierto?, no obra la justicia de Dios. Cuando hay enojo y cuando hay ira, entonces Dios no puede continuar su obra en nosotros. Y hay cristianos que no tienen ningún problema en permanecer enojados y con ira una cantidad enorme de tiempo. Pero escuchen, la justicia de Dios no puede operar cuando hay ira y enojo. Aquí tenemos la fe genuina de nuevo. Si tú vives con ira y con enojo, entonces la justicia y la gracia de Dios no puede operar en la vida de aquella persona, ni en su familia, por cierto. La ira es pecaminosa, igual que el enojo, por cuanto son fruto de la naturaleza caída del hombre. Eso se olvida de repente. Uno de repente como que el enojo y la ira la justifican, pero son fruto, es el fruto de la caída del hombre. O sea, heredamos estos males al ser expulsados del Edén. El creyente es exhortado a ser sobrio, a controlar sus emociones. Por eso Dios nos pone en situaciones de dificultad. Y ahí se explica muy bien lo que dije en el primer versículo. Tengan por mucho gozo cuando son sometidos, ¿cierto?, en el crisol, en el horno. ¿Por qué? Porque allí el Señor trabaja con tus emociones en situaciones adversas para la gloria del Señor. Ira significa irritación incontrolable de tipo agresivo. Enojo es la reacción provocada por las actitudes rencorosas. La fe genuina, queridos hermanos, es una fe que no está basada ni en el enojo, ni en el enojo, ni en la ira. Los cristianos, escuchen, que tienen la fe genuina, no guardan enojo ni ira en su corazón. Porque si no, la justicia de Dios, que es Cristo en nosotros, no opera contra tu esposo, contra tu esposa, contra tus hijos, contra el vecino, contra la vecina, ¿cierto?, contra los hermanos, contra el almacenero, contra el carnicero, contra el caballero, ¿cierto?, que tú le quedaste debiendo. ¿Ves que ahora los que se enojan son los que quedan debiendo? Ya me enojé, le dice, ¿y qué? Si quiero te pago, le dice, sí. Y me voy enojado, y como que me voy ganando. ¿Y eres tú? Complicado. ¿Alguna vez has sentido, oiga, mire, fíjese, esto es bueno, ¿alguna vez usted ha sentido el orgullo, entre comillas el orgullo, de no haber cometido el error que tenía en mente? Estuve a punto de decírselo, y con eso lo hundía, pero me contuve mejor. Me contuve mejor. No, porque si no se hubiera armado el circo. Sí. No, el circo está chuelo, no hubiera sido nada al lado. Sí. Y me contuve mejor. Sí. Bueno, eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. Entonces vemos en su palabra cómo nosotros debemos cuidarnos del enojo, porque puede ser peligroso y destruir tu vida. Eso es el problema, que la gente, el creyente a veces cree que puede destruir a los otros, pero tú mismo te hundes y te ahogas. Esa cosa de que yo largo cuestiones de aquí y a mí no me pasa nada, eso no es verdad.
O sea, cada vez que tú largas, tú te clavas también cuchillos en tu corazón. Entonces, qué importante es cuidarnos de la ira y del enojo, porque la justicia de Dios no puede operar. Y hermanos míos, los beneficios de la justicia de Dios son maravillosos, amplios. Vamos avanzando para terminar. Sea misericordioso con los demás, así como Dios, ¿cierto?, lo es con nosotros. Sí, está mal escrito, parece. Nosotros pecamos todo el tiempo. Mateo 2.13 dice lo siguiente. Perdón, Santiago 2.13 dice lo siguiente. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel... 2.13, ¿sí? Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque juicio sin misericordia se hará, aquí está esto de los cuchillos que uno mismo se clava a veces en la vida, se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Nuestros pecados, hermanos míos, solo son perdonados por misericordia de Dios. ¿Usted está claro en eso, cierto? No podemos ganar perdón por perdonar a otros. Ojo con eso. No es que Dios te quiera más por perdonar a otros o te quiera menos. Nosotros perdonamos porque Él nos perdonó a nosotros. Pero cuando nosotros, hermanos míos, pensando en la misericordia, nos resistimos a perdonar a los demás después de ser perdonados por Dios, demostramos que no entendemos la misericordia de Dios que ha cometido hacia nosotros. No lo puedes entender todavía. Escuchen, hay creyentes que le pueden pasar años sin entender esto y guardan terrible rencor contra personas, familiares, en fin, lo que sea. Porque cuando tú no perdonas es porque no has entendido la justicia de Cristo. Guardas rencor en tu corazón, ¿cierto? Y eso te carcome. Cuando le pides perdón a Dios, debemos preguntarnos, ¿hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido también a nosotros? Claro, porque todos los días tú le dices, Señor, perdóname, Señor, perdóname. 365 dicen, Señor, perdóname, perdóname. Pero hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido. No, pastor, eso sí que no. Te voy a hacer sufrir un poco más o menos un mes, ¿cierto? No, que sufra, ¿sí? Sí. No, ahí sí, porque tengo que yo humillarlo primero y después ya como en 15 días más lo perdono, ¿sí? Sí. ¿Ese es Dios? ¿Ese es tu Diosito? ¿Sí? No. Quiere decir que no has comprendido la justicia y que la fe genuina no está operando en tu vida. Tú tienes una fe común, mundana nomás. Como todo el resto, porque todos tienen fe. Partimos de que todos tienen fe. Pero la fe genuina, perdona, hermanos, si el mundo tuviera fe genuina, entonces el mundo sería diferente. Claro, estamos en un caos, en un tremendo hoyo mundial. ¿Por qué? Porque la gente tiene fe genuina, porque perdonó. Recuerden que dijimos el otro día, la gente está apagando los incendios con benzina. Las guerras se apagan con guerra. O sea, a las guerras hay que ponerle más aviones y más tanques y más bombas para que se apague pronto. Esa es la lógica del ser humano. Entonces no van a andar mañana los bomberos con la manguera con petróleo. Los fuegos se apagan con agua. Entonces, cuando le pedimos perdón a Dios, hemos perdonado a aquellos y nos preguntamos, ¿perdoné a aquellos que me han ofendido también a mí? Entonces, Santiago, hermanos queridos, está tratando de establecer, no está tratando de acusar a nadie, está tratando de establecer la fe genuina, la fe que es conforme a la palabra de Dios, no conforme al predicador de la alianza, y no conforme a la alianza, sino conforme, ¿cierto?, a la enseñanza que ellos recibieron del Señor Jesús, que los discípulos enseñaban y que recibieron de Jesús, porque tenían una fe secular en este mundo
que era justamente como se la estoy explicando ahora, que no tenía operación y no aplicaba. 6 y vamos terminando. Felices los que buscan la paz, hacedores de paz, que plantan semilla en paz y recogen una cosecha en justicia. Que vemos aquí en el 3, 17 y 18. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Nos inclinamos a pensar que hacer lo malo es pecado. Está bien, hacer lo malo es pecado. Pero escuchen esto. Santiago agrega algo que es nuevo y que parece que los hermanos no conocían y que no estaba en la sociedad romana donde ellos circundaban y vivían. Santiago nos dice que es pecado también no hacer lo bueno. Y aquí nosotros quedamos en entredicho a veces. Claro, dice, yo no le hago mal a nadie, es típico eso, ¿cierto? Secular, esa es la fe secular. Yo no le hago mal a nadie, no me meto con los vecinos, no me meto con nadie, no he defraudado a nadie, no hago nada malo, me meto en mi casa, voy al trabajo, vuelvo. Pero aquí el hermano dice lo siguiente: es pecado no hacer lo bueno, porque sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. Sabemos hacer lo bueno, porque tenemos la fe genuina. Pero entonces, por ejemplo, tal como saber la verdad y no decirla. Sé la verdad, pero no la digo. O como, por ejemplo, despreciar a alguien cuando esa persona necesita, puse aquí amistad, pero no solamente puede ser amistad necesariamente, tu ayuda y no lo haces. O sea, sabes que esa persona necesita tu amistad o tu ayuda y sabes que tiene los recursos, no solamente cosas, puede ser un consejo y no lo ayudas porque no quiero, porque no me cae bien, pecas con eso. Creo que aquí hay un problema en ese sentido en la iglesia cristiana en este tiempo que debemos mejorar. La iglesia cristiana tiene los argumentos. Como dije al principio, es la iglesia de Cristo, es el pueblo de Dios, lo es. Pero solamente se ha repetido a no hacer nada malo, a andar de santito. Pero aquí la Biblia nos enseña, ¿cierto?, a ser propositivo. Este mes el énfasis es ministerio. Y los ministerios tienen que ver con echar a andar los dones. Ministerio para nuestra visita tiene que ver con que los dones que Dios me dio los entrelazo con los otros dones de los hermanos y armamos una fuerza de acción, de trabajo. Amén. Y tiene que ver con que yo no hago nada malo, que los otros hacen todo lo malo, yo solamente vengo, me siento y me voy, no hago nada malo. Tiene que ver con que eres malo según Cristo porque sabes hacer la obra de Dios y no la haces. Ahora, la fe natural, secular, no repara estas cuestiones. Dice nomás, no me meto con nadie, está todo bien, no hay problema, soy bueno. La fe genuina te demanda por medio del Espíritu Santo a que sabiendo hacer lo bueno, no lo estás haciendo. Y pueden pasar 15 años en un lugar, en una iglesia donde no mueves ni un dedo para hacer algo bueno por otro. O, ¿cierto?, decir la verdad. Y esto, escuchen, no solamente decir la verdad, porque a la gente le gusta decir la verdad cuando no tiene que ver con nosotros, ¿sí o no? Porque la gente dice, a mí no me gusta mentir. Todos dicen lo mismo, ¿cierto? Ya lo dijimos aquí una vez. A mí no me gusta mentir. A mí no me gusta, no dice que no me gusta mentir. A mí no me gusta que me mientan. ¿Sí? A mí me gusta la verdad. Pero piensen en esto. A toda la gente en el mundo le gusta la verdad. ¿Y entonces por qué vivimos en un mundo de puras mentiras? Busque a una persona en la calle que te diga que le gusta la mentira. Bueno, algunos trabajan con la mentira, es verdad, pero busque a gente que le diga que le gusta la mentira. A todos les gusta la verdad. A todos. A nadie le gusta que le mientan, ¿sí o no? Ni nadie. Pero vivimos en una sociedad sostenida por mentiras.
Entonces, no decir la verdad, de alguna manera, ¿cierto? De alguna manera estás transgrediendo y estás pecando. Ahora, ponlo desde este punto de vista. Decir la verdad hoy día es predicar el Evangelio. Porque nos gusta decirle la verdad al otro para que se sienta mal, ¿cierto? Y lo humillo con la verdad, porque a mí me gusta la verdad, dice, ¿cierto? Y se la voy a decir, le voy a tocar, voy a saber que tengo que decir la verdad. Si no, la verdad es esto, y claro, uno se siente súper mal, si le dije la verdad. Pero cuando la verdad tiene que ver contigo, la verdad, hermanos míos, es Cristo. Y la verdad hay que predicarla. Predicarla. Cuando tú sabes la verdad y no la predicas, entonces es pecado. Debemos estar dispuestos a ayudar según lo que el Espíritu Santo nos va diciendo en la vida. Cuando Dios te guía a hacerlo, esto también usted lo puede ver a lo mejor en su vida como algo bueno. Cuando Dios te lleva a predicar la verdad, ¿cierto? De todas maneras, en la fe genuina, Dios también te revitaliza tu fe cristiana. Tú dices, pastor, si tú me preguntaras mi día, pastor, ¿cómo yo puedo revitalizar mi fe y hacer que mi fe sea fuerte? ¿Alguien te diría ven a la iglesia? No. Tienes que venir a la iglesia igual, pero no es yendo a la iglesia. Predica la verdad. El Señor revitaliza tu vida cuando predicas la verdad. La verdad no se guarda y no se tapa, como dice el texto, en un almud, la luz, sino que la verdad se comparte. Si tú no compartes la verdad en la fe verdadera, entonces tú estás en pecado. La iglesia tiene que compartir la verdad de todas las formas que pueda, en las redes sociales, con sus familiares, con sus amigos, en la calle, en el trabajo. Porque no es solamente no decir mentiras y quedarse callado, sino que también es compartir. Escuchen, en un mundo que está gobernado por mentiras, viene bien la verdad. Claro. Por puro silogismo y por puras ideas retrógradas y que ya fracasaron. Y la verdad, hermanos míos, de Cristo genera esperanza. A ti te revitaliza el corazón, pero también le da esperanza a la gente, porque nuestra vida está de aquí para arriba, no de aquí para atrás. Si tú llegaste a la iglesia viviendo de aquí para atrás, entonces yo te desafío a que vivas la fe genuina, que es una fe que tiene que ver con de aquí hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Es muy terrible vivir pensando en lo que pasó. No es fácil. Muchas enfermedades vienen cuando vives pensando en lo que pasó o en lo que pudo ser hace 100 o 50 años atrás. Y contagias a las otras personas igual con ese pensamiento y ese eslogan y ese afiche. Vive conmigo mi sueño del pasado. Ojo a la noticia. Las noticias de hoy. Los políticos, ¿sí? Vive conmigo mi pasado, quiero traerlo de vuelta y vivirlo y quiero compartirlo contigo. No le vas a decir tú. Mi vida es de aquí hacia la eternidad. Yo no tengo nada con el pasado tuyo. Vívelo tú y ahógale tú en tu vómito. Pero yo no. Porque yo vivo de aquí a la eternidad. Revitaliza tu vida con Cristo. No vivas del pasado. Vive la fe genuina en un mundo sin valores, que no tiene valor y todos tienen la verdad y todos tienen fe, pero nos damos cuenta que es un sistema que no está sosteniendo la vida del ser humano. Escuchen, termino. Todos los que habían creído estaban perseverando en una nueva doctrina, escuchen, que nunca antes se había visto. Es la doctrina de los apóstoles. Digámosle a los hermanos nuevos, adoraban al Señor, vivían el ministerio, o sea, los dones. 3, compartían la vida entre los creyentes, el pan, las comidas y la palabra. Todos los días y todo el tiempo se estaban discipulando, ¿sí o no? Tenían coinonía, tenían comunión, todos los días estaban recibiendo la palabra y la última se la saben. Y el Señor
añadía cada día los que habían de ser salvos. Evangelismo. La doctrina de los apóstoles tiene 5 pilares que están en la Biblia y no hay que rebuscarlos. No son los pilares de la alianza, son los pilares de la doctrina de los creyentes. Estas 5 pilares, escuchen, no están en este mundo. ¿Sí? No están solamente en Jesús. Oremos al Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por la fe en Cristo, la fe genuina. Hoy pudimos, Señor, ver cómo la fe verdadera es totalmente equidistante de la fe común, la fe que toda la gente tiene en todas partes del mundo. Una fe que está basada en el respeto a Dios, en el temor a Dios y en la importancia que tiene lo que Dios dice de nosotros y lo que Él quiere de mí para mi futuro con mi familia. Una fe, Señor, que está basada en el amor, en el carácter transformado. Una fe que está basada en el respeto a ti y a nuestro prójimo. Una fe, Señor, que pide y recibe cuando necesita urgentemente. Una fe, Señor, que está proyectada desde aquí hasta la eternidad, que no vive del pasado, de los errores del pasado, de la miseria del pasado. Una fe, Señor, que se proyecta. Queremos invitar a nuestros amigos que nos escuchan a salir de las doctrinas fracasadas de este sistema. Quiero invitar a todos nuestros amigos que nos escuchan a cambiar de rumbo, a preparar sus vidas en la fe genuina para venir al encuentro con Cristo. Amigo, amiga, ya has sufrido demasiado. Ahora es el tiempo de aprender y de aprender la nueva vida con Cristo. Acércate a Dios ahora que es oportuno, porque pronto se cerrará la puerta. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.